Qué bueno que apartaron un tiempo para poder buscar al Señor, poder bendecirlo, para poder exaltarle, pero también para poder escuchar el consejo de Dios a través de su palabra. Hoy es 1 de septiembre. Empezamos una serie a la que hemos titulado Verdaderamente Libres. Verdaderamente libres. Y hoy quiero hablarles acerca de ser libres del temor. Libres del temor. Quisiera empezar preguntándoles a ustedes si saben qué es miedo, si saben qué es temor. El miedo y el temor, nosotros lo usamos como sinónimos, pero en medicina hay diferencias. El miedo es una alteración del ánimo de una persona ante un peligro, produce angustia ante un peligro. Ese peligro puede ser real, puede ser imaginario. Nosotros nos ponemos alerta cuando sentimos miedo, pero no pasamos a más. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Entran a un cuarto, está oscuro, pero no entran en pánico, no entran en temor, no hacen nada más que buscar el encendedor, poner la luz y ya estamos tranquilos. Hay personas que tienen miedo a los animales, las tormentas, a los temblores, a los volcanes que hacen erupción y algunas otras cosas más por acá, no sé. Ahora, el temor es una alteración del ánimo también, pero lleva a la persona a escapar, a reaccionar de manera incluso a veces violenta en contra de aquello que considera peligroso para su integridad. El temor entonces representa un mecanismo de supervivencia y defensa. Usted va caminando cuando vaya a su tour por África y de repente le sale un león. Usted no se queda a preguntarle su nombre y apellido al león. ¿Qué hacemos? Correr o tirarnos al suelo. La persona que tiene temor va a reaccionar. ¿Ha visto personas en los temblores? Aquí en Guatemala tiembla mucho. Está temblando y alguien siente el movimiento. Ya va a pasar. Está durmiendo y es de aquellos que les gusta dormir mucho. Al día siguiente tembló, de verdad tembló. Ni sintieron, no les dio nada. Pero hay personas que tiemblan, se levantan. Está temblando, vamos a esperar que pase. Pero hay personas que tiemblan. Levántense, patojos, que esto está temblando, y se ponen en la puerta para que la puerta no les pase nada. Se embrecan de una vez. ¿Y quién los mueve? ¿Verdad? Y ya dejó de temblar media hora y el corazón todavía está. Pum, 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 pum. ¿A qué hora viene el siguiente temblor? Entonces ya quedó claro la diferencia entre miedo y temor. Número 2, por favor. ¿Cuál es el origen del temor? Les estoy enseñando en forma de preguntas. La primera pregunta entonces es: ¿qué es miedo? ¿Qué es temor? Ahora, ¿cuál es el origen del temor? Quiero que nos enfoquemos en el temor porque considero que el temor es lo que más hace que nosotros no avancemos. Lo que más hace que nos paralicemos, porque una persona puede reaccionar ante lo que tiene miedo, pero también muchas veces esa reacción puede ser quedarme quieto, sin hacer nada. Eso también es una reacción al temor. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 3, vamos a ir al verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dejemos ahí la lectura. La primera vez entonces que aparece la palabra miedo en la Biblia es en el verso 10. El hombre le está respondiendo a Dios y le está diciendo: oí tu voz en el huerto y
tuve miedo. Es la primera vez que aparece. El vocablo hebreo ahí es yaré. Y yaré realmente no es miedo, sino es temor. ¿Cómo sabemos que Adán tuvo temor? Se escondió. Ya hicimos la diferencia. Miedo es no hacer nada. O sea, realmente yo le tengo miedo a algo, pero me quedo tranquilo. Temor es reaccionar. ¿Cómo reaccionó Adán ante la voz de Dios? Con temor. Y la palabra yaré quiere decir espantado, sentir temor, sentirse horrorizado, atemorizado, completamente espantado. Cuando Adán escuchó la voz de Dios, se sintió así, temeroso, espantado, atemorizado, huyó por lo mismo. Entonces, yo quiero que entendamos la secuencia de lo que está pasando en Génesis 3, del 6 en adelante. Lo primero es, comprendamos que el hombre y la mujer siempre habían estado desnudos. ¿Cómo sabemos que el hombre y la mujer estaban desnudos siempre? Porque el Señor les preguntó que quién les había enseñado que estaban sin ropa. El Señor siempre los miraba desnudos. Ahora, llama la atención porque Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Todas. A Dios no le es desconocido nuestro pensamiento más pequeño. No le es desconocido nuestro miedo, nuestro temor, nuestra angustia, nuestro dolor. Dios no pasa desapercibido nada de lo que nosotros somos. Delante de Él todas las cosas están desnudas. Dios siempre los había visto sin ropa. Por eso a Dios le llamó la atención diciendo, bueno, ¿quién te enseñó que estabas? Ahora, no estamos estudiando realmente la tentación ni el pecado, pero es obvio que el pecado, la desobediencia, fue lo que provocó temor en él. Antes de Génesis 3, usted no encuentra al hombre teniéndole miedo a Dios, teniéndole temor a Dios. Entonces, el hombre desobedece y el miedo aparece. El temor aparece. Entonces, por favor, vea esto también. El temor se convierte en la primera y principal emoción negativa del hombre. El temor se convierte en el motor emocional de los seres humanos. ¿Por qué la gente tiende a acumular riquezas en el banco? Por temor a el futuro, a la enfermedad, a la economía mundial. De repente me muero, se quedan todos tranquilos para que me hagan ahí mi despedida. ¿Por qué la gente acumula tanto? Temor. ¿Qué hay detrás de toda la gente que pone como 20,000 cámaras en sus casas? ¿Qué hay? Temor. ¿Me voy a entender? El miedo, a partir del pecado, se convierte en la emoción principal que mueve el corazón humano. El problema con el temor que Adán tenía es que lo llevó a esconderse de Dios. Le pregunto a usted y pregúntele usted a su hermano, ¿por qué Adán decidió tenerle miedo a Dios y esconderse de él? Pregúntele al que está a la par. ¿Por qué Adán se escondió de Dios? ¿Cuántas veces Dios no había bajado a platicar con Adán? Por horas con Adán. Adán estaba acostumbrado a ver a Dios y no le tenía miedo a Dios. Pero ahora algo había cambiado. ¿Qué había cambiado en Adán? Su desobediencia, su pecado, le había hecho ser consciente, oigan esto por favor, ser consciente de una nueva realidad. Recapitulemos. Estamos hablando de Adán, estamos hablando de Eva, están en el huerto, nunca habían sentido temor de Dios, ahora tienen temor de Dios, se esconden de Él porque el pecado entró en sus vidas. Ahora, ¿por qué se esconden? Se están escondiendo porque ahora el pecado los ha hecho conscientes de una nueva realidad. ¿Cómo se da cuenta uno de que ellos están viendo una nueva realidad? Me di cuenta que estaba desnudo. Ahora, esa realidad siempre había estado allí. Siempre había estado desnudo. Pero él no era consciente de esa realidad. ¿Por qué no era consciente de esa realidad? Porque el pecado no había entrado en él. La realidad natural,
El entorno en el cual vivía Adán, ahora lo está viendo con nuevos ojos. ¿Qué le prometió la serpiente? Serán abiertos vuestros ojos. ¿Pero abiertos a qué? Es lo que nunca les dijo la serpiente. La serpiente nunca les dijo, ahora van a tener una nueva realidad enfrente a la cual van a ser conscientes todos los días de su vida. Sí, fueron abiertos sus ojos, pero ahora la realidad es que a todo le iban a tener temor. Esa realidad es la realidad pecaminosa que nos rodea el día de hoy. El pecado vino para arruinar nuestra familia, para arruinar nuestra empresa, para arruinar nuestra casa, para arruinar nuestra propia vida. El pecado se convirtió entonces en la realidad que todo hombre vive desde que nace hasta que muere. El hombre nace con la conciencia pecaminosa. Se los he explicado otras veces. ¿Quién le enseña a un niño a hacer berrinche a los 2 años? Ya viene de fábrica. Al niño se le enseña el bien, no se le enseña el mal. ¿Por qué? Él ya viene con la realidad que Adán le heredó en el huerto. Otra pregunta que vino a mi mente al momento de estar estudiando: ¿qué intentaba hacer Adán cosiendo hojas de higuera? Nosotros podemos implicar que él estaba tratando de cubrir su desnudez, pero yo le decía al Espíritu Santo, no puede ser que eso sea el propósito de Adán realmente. ¿Qué hay aquí? Y créanme que estuve orando casi 2-3 días buscando una iluminación del Espíritu para ver qué había aquí, que por qué Adán intentaba cubrirse. ¿Qué es lo que pasaba con Adán? Adán por primera vez en su vida se sintió vulnerable. El estar desnudo a Adán lo hacía ser vulnerable. Todos nosotros cuando salimos incluso de la ducha, ¿qué buscamos? Si no llevamos nuestra ropa, una toalla. Pero ¿qué sentimos al vernos desnudos? Vulnerabilidad. Por primera vez en su vida Adán se sintió incapaz. Pero esto me llamó la atención cuando lo logré ver por parte del Espíritu. La corona de la creación ahora se sentía el nivel más bajo de la creación. Aquel que había sido puesto en el pináculo de la creación ahora era la rata, el gusano, lo que no servía, el vulnerable, el que cualquier cosa le podía pasar. Ahora, las hojas de higuera son grandes. Las hojas de higuera no le iban a cubrir por mucho tiempo porque son frágiles. Trataba de cubrir su vulnerabilidad usando los recursos naturales que su nueva realidad le proporcionaba. ¿Por qué no se sentía vulnerable antes? Porque la realidad de Dios, la realidad espiritual, era lo que lo mantenía vivo, despierto. Él no era consciente de que estaba desnudo, no era consciente de que era vulnerable. Simple y sencillamente el pecado ahora lo hizo ser consciente, pero también lo hizo reaccionar, buscando en esa realidad natural lo que podía hacer para cubrirse. La higuera, las hojas de higuera, son un intento patético del hombre para intentar superar su nueva realidad. Cubrirse con lo que la realidad natural nos da es un intento patético de querer sentirnos ya no vulnerables. Ahora, Adán perdió la capacidad de ver la realidad espiritual que lo rodeaba con el pecado. Y la realidad natural, la realidad que lo rodeaba, se convirtió ahora en él lo único que era evidente. Para Adán, la realidad natural se convirtió en lo único que era evidente. No estaba vestido, salió
huyendo de Dios. Ahora, por favor, apliquemos un poquito esto porque no quisiera perderlos. Hay más cosas que el Espíritu puso en mi corazón. Pero mira, hermano, la realidad natural siempre es una realidad adversa. La economía a veces baja, ¿sí o no? A veces hay chance, a veces no hay chance. A veces hay ventas, a veces no hay ventas. A veces hay enfermedad, a veces estamos sanos, ¿sí o no? Esa es la realidad natural que nos rodea. Es la realidad natural en la que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, el problema es que a veces tratamos de resolver la realidad natural usando los recursos que la misma realidad natural nos provee. Hay escasez de trabajo. Bueno, busco otros 3 trabajos más. ¿Qué estoy haciendo? Usando recursos naturales para resolver mi realidad natural. Ahora, ¿qué estoy haciendo allí? Lo único que estoy haciendo es dando a conocerle a todos que estoy más enchufado a la realidad natural que a la realidad espiritual. ¿Me estoy comunicando? Eso es lo que Adán nos está mostrando. No tenemos ventas. Bueno, voy a contratar a otro que me haga más anuncios comerciales. Alguien que me meta más cosas en Facebook, más cosas en las redes, una página, y le voy a entrar y le voy a entrar. ¿Qué estoy haciendo allí? Conectándome a la realidad natural, usando los recursos naturales. Ahora le pregunto, eso es como usar hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo le va a aguantar una hoja de higuera? Para cubrir su vulnerabilidad, para cubrir su necesidad, para cubrir su temor. Así como a Adán es ridículo tratar de cubrirse con higuera, así también es ridículo que usted como creyente, que yo como creyente, nos valgamos de la realidad natural para tratar de salir adelante. Adán sintió miedo y se escondió de Dios. ¿Qué representa Dios en esta historia de Génesis 3? Representa la realidad espiritual. Adán resultó huyendo de la verdadera realidad, porque al final la escasez, la falta de economía, la enfermedad es parte de este mundo. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces han orado en el cielo por un ángel que está enfermo? Le pregunto, ¿la realidad en el cielo representa escasez para Dios? ¿Se levantará Dios algún día? Ay, saber qué voy a hacer hoy para mandarle pisto a mis hijos. No tengo dinero. ¿Se levantará Dios algún día preocupado por ver cómo lo mantiene a usted? ¿Cómo nos mantiene a nosotros? Cuando oramos, Señor, ¿por qué no me contestas? Y Dios nos mirará desde el cielo. ¿Y cuál es el problema? La realidad natural hizo a Adán huir de la verdadera realidad, que era la realidad espiritual, que en este caso se representa por Dios caminando en el huerto. La realidad natural lo hizo alejarse de Dios. Y a mí me llamó la atención, hermano, porque ¿de quién huimos? Normalmente huimos de las personas que nos van a hacer daño. Usted no sale huyendo de cualquiera en la calle. ¿De quién huye? De los ladrones, de los sicarios, de los matones, de los extorsionistas. Vaya, aquí Adán está huyendo de Dios. Su nueva realidad natural, el pecado que lo rodea, hace ver a Dios como un enemigo. ¿Qué hacen los enemigos? Destruyen, matan, roban, hurtan. Eso es lo que hace un enemigo. ¿Por qué huir de Dios? Dios había dicho: el día que coman de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué empezó a tener temor? ¿Cuál fue el temor por el cual empezó a huir? El temor a la muerte. ¿Qué pensó que Dios iba a hacerle? Matarlo. Exacto. Mira cómo, no sé si la secuencia la estamos tomando, la estamos analizando. Adán no era consciente de la realidad natural, no la necesitaba, era consciente de la realidad espiritual.
De eso era consciente Adán, de la realidad espiritual. ¿Todavía nos estamos comunicando acá? ¿Cuándo la comunidad, la situación espiritual deja de existir? Cuando, déjelo así, pastor, déjelo así. Cuando el pecado entró. El pecado entró y Adán sintió temor. Y el principal temor al cual le tenía miedo, valga la redundancia, es a morir. Ahora le pregunto, aún cuando viene la enfermedad, ¿qué es lo primero que pensamos? En morir. Cuando viene la escasez económica, ¿en qué pensamos? En que esa escasez económica nos puede llevar a morir, que nuestros hijos pueden morir. ¿Ya se dio cuenta entonces? La realidad natural hace que nosotros sintamos cada vez más y más y más y más temor. Bueno, ¿por qué los cristianos experimentamos temor? Quiero que analicemos unos textos. Esa es la tercera pregunta que yo quiero hoy abordar con ustedes. ¿Por qué los cristianos experimentamos temor? Y vamos a ir a 1 Juan 4, verso 8. Espero no estarlos perdiendo. Esto está muy interesante. A mí me pareció muy interesante cuando lo estaba estudiando. Yo quisiera que saliéramos hoy de acá con una nueva realidad, con una nueva perspectiva. Porque echar mano solamente de la realidad natural no nos va a llevar a ningún lado. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Más adelante unos versículos, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sustituyamos la palabra amor en ese versículo por la palabra Dios. ¿Qué leímos arriba? Que Dios es amor. Léalo ahora desde esta perspectiva. En Dios no hay temor, porque Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. ¿Qué tal esa forma de ver las cosas? ¿Para qué Dios permite entonces que a veces vengan enfermedades? Dios no manda la enfermedad, por favor, quítese eso de la mente. Dios no manda cáncer. ¿Cómo va a ser posible que un padre enferme a su hijo? Pero ¿por qué es necesario a veces que vengan este tipo de situaciones a nuestra vida? Para que nosotros seamos perfeccionados en el amor. Dios permite en su santa soberanía, solo Él sabrá por qué, que muchas veces pasemos escasez en la familia para probar ¿qué? Nuestra fe, nuestra confianza, y que nuestro amor sea perfeccionado. ¿Qué hacen las pruebas? Fortalecer la fe. Ahora, ¿por qué lo quiero llevar a esto? Porque el temor, muchos ya lo sabemos, pero se lo recuerdo, el temor es fe negativa. Hebreos 11 dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el temor también. Usted está solito a las 11 de la noche en su casa y empieza a escuchar bulla en la lámina. ¿Qué dice usted? Un ladrón. Se me va a caer la casa, está temblando. ¿Qué empezamos a llamar? Las cosas que no son. ¿Pero por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Del temor. Entonces el temor es, entre más temor tengamos, el temor es una señal de que estamos más conscientes de la realidad natural que de la realidad espiritual. ¿Qué tan enchufado estoy yo a la realidad natural? Es cuánto temor tengo yo en mi vida diaria.
Empiezo con una tos y alguien me dice, ala, usted a su tos parece tuberculosis. Rápido, vamos a buscar. No está mal buscar ayuda, por supuesto. No quiero irme al extremo, pero rápido nuestra mente empieza, y peor si de esto me voy a morir. Y peor si esta tos es el final. Hijos, vengan para acá, voy a hablar con ustedes. No va a ser que de repente ya mañana estire la pata. Cuando nosotros empezamos a ser más conscientes de la realidad natural que de la realidad espiritual, es cuando empezamos a tomar muchas malas decisiones. Las malas decisiones regularmente se toman en momentos de temor. Tiene una persona una deuda, en ese momento decide hipotecar su casa. Y después ya no logra sacar la hipoteca. Tomó la decisión en un momento de temor. El temor nos hace entonces tomar las peores decisiones de nuestra vida. Entre más conectados a Dios, más conscientes de la realidad espiritual. Entre más conectados a la realidad natural donde gobierna Satanás, más conectados al temor. Todas las mañanas, entonces, usted y yo tenemos la decisión a quién nos vamos a conectar. ¿Nos conectamos a Dios y su realidad o nos conectamos al diablo y a su realidad? ¿Cómo sabe usted que está conectado a una u otra? Sus acciones lo delatan. Empecé con tos. Padre, en tus manos pongo esta enfermedad. La Biblia dice que por tus llagas hemos sido sanados. Si avanzas, si vas hacia otro lado, dame sabiduría para actuar en medio de esta situación. Tengo una situación apretada económica, Señor. Tú dices en la Biblia que nunca el justo y su simiente van a padecer hambre. Ayúdame a resolver este problema que estoy pasando. ¿Me explico? ¿Qué demuestra eso? Conexión con Dios. Todos los días tenemos que decidir conectarnos a Dios y desconectarnos del diablo. Regularmente cuando vamos de viaje, yo no uso media hora antes de salir para invocar al arcángel Miguel y a sus ángeles para que guarden el carro y que no se pinchen la llanta y que no venga. No, gracias Padre, voy a ir y voy a regresar porque tú estás conmigo. Y el viaje inicia. No necesito media hora para invocar a todos los ángeles para que cuiden mi carrito, porque esa no es mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? La realidad de Dios. Abra su negocio. Saber si hoy va a venir alguien. Mejor ciérrelo. Mejor quédese limpiando su casa. Pero esa no es la actitud de alguien que está conectado a la realidad espiritual. Abro mis negocios, Padre, gracias, porque este negocio va a proveer para que yo pueda pagar la casa, para que pueda pagar el teléfono, para que pueda pagar la luz, para que pueda pagar todas las cosas que tengo que pagar. Gracias, porque tú multiplicas todo lo que ingresa en este negocio. Realidad espiritual. Usted se conecta todos los días a la realidad natural o a la realidad espiritual. El temeroso nunca está conectado a Dios, porque Dios es amor y la realidad de Dios es muy diferente a nuestra realidad. Entre más conectados a nuestra realidad natural, más vulnerables seremos, mis amados hermanos, más temerosos. Y Guatemala es un país en donde es fácil caer en miedo. ¿Ha oído usted de secuestros? ¿Ha oído usted de malas carreteras? ¿Líos políticos? Es más, la realidad mundial el día de hoy es una realidad difícil. ¿Cuánta guerra no escuchamos? ¿Cuánta enfermedad no escuchamos? Le pregunto, mi amado, ¿Dios es un Dios conectado a nuestra realidad natural? ¿O Él vive su propia realidad? Solo traigo un ejemplo. Tenía que pagar Jesús un impuesto en el templo. Y llegaron y le preguntaron a Pedro, oíme, Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto? Claro que sí lo paga. Ahorita le voy a ir a traer el dinero. ¿Qué era más fácil para Jesús? Judas, porque él era el del dinero, era el que tenía la bolsa, dice la Biblia. Judas, dales ahí mi impuesto. Vean esto, por favor. Esa es realidad natural. ¿Qué tenía que hacer? Sacar dinero y llevarlo al que estaba cobrando el impuesto. Realidad natural. Usted trabaja, cobra un salario, paga lo que tiene que pagar. Esa es realidad natural.
Pero Jesús hace algo. Pedro, vos sos pescador, llévate tu caña de pescar, métete al lago y sácate un pez. Y cuando abras el pez, adentro está una moneda. Es tu impuesto y es mi impuesto. ¿Cuál era la realidad natural? Sacar dinero de lo que estaba ahorrado. ¿Qué hizo Jesús? A ver, díganme. Conectarse a su realidad espiritual. ¿De dónde salió esa moneda? ¿Cómo hizo el pez para tragársela? ¿Cómo es que el pez no se había muerto por tener esa moneda en la panza? La realidad espiritual es eso, son los recursos ilimitados de Dios al servicio suyo. Pero entre más conectados a la realidad natural, menos vamos a poder hacer uso de esos recursos ilimitados. ¿Por qué es tan importante orar? Para involucrar a Dios en nuestros asuntos. La realidad espiritual es completamente ilimitada y rica en recursos. Y Dios puede proveerle a usted pisto, salud, lo que usted necesite, desde el lugar donde menos usted se lo espere. Puede proveer pisto incluso a través de lugares donde usted ni se imagina. Puede proveer salud de la forma más sobrenatural que usted pueda imaginarse. Pero eso es cuando nos conectamos a la realidad espiritual. Concluyamos leyendo un texto más, Mateo 25, verso 24 en adelante. Lo quiero ver victorioso, hermano. Yo no lo quiero ver derrotado. Pero entre más usted se conecte a su realidad natural, más derrotado va a vivir. Y yo creo que este mes de septiembre es un mes para que de verdad seamos libres. Y de lo primero que tenemos que ser libres es del temor. Vea Mateo 25, verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento. Un talento es el equivalente a 5,000 denarios. Un denario era el pago de una persona por 8 horas, 10, 12 horas de trabajo. Era un día de trabajo. Un denario, un día de trabajo. A este le dieron el equivalente a 5,000 días de trabajo. Multiplíquelo usted por la cantidad que usted quiera. Él llegó y dijo, oigan lo que dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que tú cosechas donde no sembraste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué le dijeron? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo cosecho donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, oigan esto, hermano, y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vea las 3 características de este señor: malo, negligente y un inútil. ¿Por qué se hizo acreedor a esos 3 calificativos? Por ser miedoso, por tener temor. Entonces yo saco 4 conclusiones de este texto, aunque yo sé que hay más. Lo primero es: el temor nos vuelve inútiles. Le dieron el equivalente a 5,000 días de trabajo, o sea, le dieron capital. Tenía el pisto en la mano. ¿Qué tenía que hacer? Salir a trabajarlo, y le iban a dar más dinero. Y el Señor le dice todavía: mira, aunque sea en el banco lo hubieran metido, pues, una tasa de interés de un 10, 15 o 20%. Me hubieran dado mi dinero y mis intereses, y yo estaría más feliz contigo. El miedo
No lo hizo poner una barrotería, una tienda, una nueva sucursal. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Yo tal vez a lavar carros me hubiera puesto, no sé, algo con el capital. Tenía el dinero, una granja de pollos. Tal vez me hubiera ido a Tecapa a tomar mi curso ahí de carpintería, aunque sea para ver cómo le entro a los muebles. Yo no sé qué hubiera hecho, yo no sé qué hubiera hecho usted, pero este señor no hizo nada. Y ese es el peligro con el temor, nos inmoviliza. Y no solo hablemos de cosas materiales, porque a veces los matrimonios tienen tanto lío, porque el temor, la realidad natural se ha apoderado del matrimonio. Entre más conscientes somos en la realidad natural en nuestro matrimonio, más lejos vamos a estar de tener fe para que el matrimonio se salve. Tenemos problemas con un hijo, y no estoy, por favor, no malinterprete mis palabras, pero muchas veces lo llevamos con el psicólogo, con el psiquiatra, con el brujo. ¿Por qué no lo ponemos en las manos de Dios? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos por nuestro hijo? Su servidor aquí está para consejería, está el pastor Arnoldo, hay líderes acá. ¿Por qué no buscamos la realidad espiritual antes de caer a la realidad natural? ¿Por qué no pedir sabiduría a Dios? Ayúdame a resolver este problema con tus recursos ilimitados, antes de salir a buscar los recursos limitados de la realidad natural. Segunda conclusión, Dios detesta el temor de una manera que de verdad da miedo. Este hombre fue castigado severamente por una sola causa: su temor, su miedo. ¿Por qué Dios detesta tanto el miedo? Porque el miedo nos hace estar conectados al diablo, nos hace estar conectados a Satanás. ¿Cómo puede Dios compartir su vida y sus recursos con alguien que no está conectado a la realidad de Él? Por eso es tan peligroso vivir con temor. Vivir sin fe es peligroso. A este hombre, aún el capital que tenía se lo quitaron y se lo dieron al que sí tenía fe. Déselo al que tiene más, porque el que tiene más se le va a dar más. ¿Por qué se le da más? Porque ese tiene fe. Invierte, hace cosas, se moviliza, no se paraliza con el miedo. Hay que darle más. Pero a este inútil que no se logró mover con este talento, ¿para qué le damos más? Le voy a echar más tierra. Usted y yo tenemos los recursos ilimitados de Dios. Y salga a trabajar. Yo no le estoy diciendo que quedes en su casa sin hacer nada. Salga a trabajar, pero salga a trabajar con fe. Salga a trabajar conectado a Dios. Va a pasar enfermedades, por supuesto, las va a pasar, pero conéctese a Dios en medio de la enfermedad. Va a pasar escasez, dificultades, pero conéctese a Dios en medio de esa escasez. No esté viendo su realidad natural, porque la realidad natural lo único que le va a decir: no podés, no servís, ¿para qué lo vas a hacer? Eso es lo que va a decir la realidad natural, pero Dios le va a decir: no te preocupes, yo estoy con vos, hacé las cosas, movete, porque el perfecto amor está con nosotros. Dios está con nosotros. El mismo Pablo en Romanos 8 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la fe nos conecta a Dios, el temor nos conecta al diablo. Número 3, el miedo entonces siempre será una manifestación de falta de fe en Dios y en su palabra. Este pasaje de Mateo 25 tiene un pasaje paralelo en Lucas. Y Lucas agrega algo a la historia. Cuando les entregan el dinero para que se pongan a trabajar, les dice el rey, el Señor, les dice: les entrego este pisto, hagan negocios con él. Pónganse a trabajar mi dinero, multipliquen mi dinero, hagan lo que necesiten hacer, pero necesito que se muevan, que hagan algo. El siervo podía invertir el dinero en lo que quisiera. Hagan negocios. Les pregunto, mis amados hermanos, ¿el Señor hubiera estado contento con un talento más? Señor, ¿un talento me diste? Yo te devuelvo tu talento y te doy otro. ¿Hubiera estado contento Dios?
¿Hubiera estado contento? Por supuesto. Pero no pudo ni siquiera replicar un talento más. El miedo lo hizo sentir presión, vulnerabilidad, pero esto me impactó cuando lo estaba leyendo y meditando. ¿No será que también el miedo lo hizo sentir que era incapaz? Se le fue el tiempo, no hizo nada, y a mí me preocupa que nosotros también se nos vaya el tiempo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, y no hagamos nada por miedo. Hay decisiones que uno debe tomar en la casa para que la cosa camine bien, pero por miedo no lo hacemos. ¿Qué vamos a esperar entonces? Que nuestro hogar, que nuestra casa se venga al suelo. Hay decisiones que uno debe tomar todos los días y salir del miedo. La última conclusión es que el miedo siempre se castiga. Y a este siervo le costó su salvación. ¿A dónde lo echaron? A las tinieblas de afuera. Allí será el llanto, el lloro, el crujir de dientes. A este siervo le costó su salvación. ¿Por qué le costó su salvación? Porque la única forma de entrar al cielo es a través de nuestra fe. Cuando nosotros en la vida diaria no estamos acostumbrados a vivir una vida de fe, lo único que nos espera es el infierno. Le pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Que Dios le provea a usted los 1,000 quetzales para pagar su luz, su agua, sus servicios, o meterlo al cielo? ¿Qué es más difícil? ¿Que Dios le provea salud o que le provea el cielo? Lo más difícil es meterlo a usted al cielo. Costó la vida de Cristo, es lo más difícil. Vaya, si ya le proveyeron la salvación eterna, ¿acaso Dios no puede proveerle entonces ese dinero para pagar la luz, para pagar el agua, esa salud que está necesitando para su cuerpo? Cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en esas cosas y las ponemos en el equilibrio que tienen que estar, lo único que demostramos entonces es que nuestro camino no es al cielo. Porque entre más miedo manifestemos en la vida, más difícil es que creamos en ir al cielo. Por favor, piensen en esto. No le puedo creer a Dios por 500 quetzales para pagar mi luz. Entonces, ¿cómo le voy a creer por meterme al cielo cuando me muera? El reto es entonces que usted se despoje de todo rasgo de temor en su vida. Póngase de pie, vamos a orar.